Buenos días. El día de hoy les hablaremos sobre analfabetismo en las zonas marginadas. Nuestro equipo está constituido por Galicia Constanza García Romero, Mónica Lisbeth Rodríguez Castillo, Laura Cecilia Rentería Paleo, Laura Luz Rodríguez Delgado y su servidora Alondra Guadalupe Medrano González. Nosotras somos del grupo primero de turno matutino. Comenzaremos hablando sobre lo que es el analfabetismo en México, primeramente hablando de lo que es un analfabeta. Analfabeta es toda aquella persona que tiene la incapacidad de leer y escribir, que suele deberse a la falta de enseñanza de las mismas capacidades. 3 lustros antes de que iniciara la Revolución Mexicana, 6 millones de personas en un promedio de edad mayor a 15 años no sabían leer ni escribir. Actualmente, más de un siglo después, hay más de 5.4 millones de personas que no saben leer ni escribir. El problema es todavía de mayor magnitud. Lo que debemos cuestionarnos realmente es cuál es el problema. Falta de oportunidades. ¿Por qué después de tantos programas gubernamentales aún subsiste esto? Las limitaciones políticas y las estrategias realmente no están funcionando. En la siguiente diapositiva les hablaré sobre el artículo 3 de nuestra Constitución Política Mexicana. Esta nos dice que tenemos el derecho a la educación con un objetivo de fomentar y desarrollar el amor a la patria respecto a los derechos humanos. Se basa en 7 puntos. El primero es el derecho a recibir la educación y la educación básica y obligatoria. ¿A qué nos referimos con esto? Toda persona tiene derecho a recibir educación, sea niño, niña, mujer o hombre, con el fin de la eliminación de la ignorancia. La Federación de los Estados impartirá educación preescolar, primaria y secundaria y media superior obligatoria. ¿Podemos cambiar la diapositiva, por favor? Esto es la educación básica. La sección número 3 nos dice que la educación debe ser laica. ¿Qué entendemos por laica? Que ésta nos dé la libertad de creencias y sea ajena a cualquier doctrina religiosa. El número 4 nos dice los criterios orientadores. Esto es que se debe luchar contra la ignorancia, los fanatismos y los prejuicios. Se atenderá a la comprensión de nuestros problemas, la cultura, los recursos y la independencia económica. Debe haber una mejor convivencia humana, el respeto a la diversidad cultural, la dignidad de las personas e igualdad de derechos, y será de calidad con un mejoramiento constante. El número 5 nos dice el ingreso del servicio al docente. Esto se refiere a que cualquier cargo con funciones de dirección en la educación básica y media superior se llevan a cabo por medio de concursos que garanticen que estas personas están capacitadas y tienen los conocimientos necesarios. El número 6 nos habla sobre que la educación debe ser gratuita. La fracción 4 nos dice que toda la educación que el Estado imparte será gratuita. Y esto nos lo recalca el artículo 26 de los derechos humanos. Dice que toda persona tiene derecho a la educación y debe ser gratuita. El número 7 nos dice que debe haber un organismo autónomo. Este organismo es llamado Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el INE. Este se encarga de evaluar la calidad y el desempeño del sistema educativo como una
conclusión del artículo 3º nos dice que la educación en todo México es un derecho y esta está garantizada y protegida también por tratados internacionales. Aún falta mucho por hacer y llegar a comunidades indígenas. Se debe invertir en conocimientos científicos e infraestructura. La ignorancia es el peor de todos los males. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Laura Cecilia y yo les voy a estar hablando acerca de las principales causas del analfabetismo en el país. El analfabetismo es principalmente la incapacidad que posee una persona de leer y escribir, que se debe y lo causa la falta de enseñanza de las personas. Bueno, pues a partir de esto tenemos muchos puntos por los cuales nos vamos a guiar, que son relativamente los puntos más importantes o las principales causas que está afrontando nuestro país, inclusive en la actualidad. Es lo que estamos viviendo. Como punto número 1, tenemos la extrema pobreza en la mayoría de la población. Sabemos que el analfabetismo está radicado más que nada en las poblaciones indígenas o rurales en cierto aspecto, pero también las zonas urbanas no se salvan de esta condición. Como siguiente punto, nos dice que el insuficiente número de escuelas y maestros en zonas rurales para cubrir. No hay suficientes maestros o no hay suficientes personas capacitadas para cubrir todas estas necesidades que nuestros pueblos tienen. Otro de los puntos es elevada deserción del nivel primario. Bueno, ¿a qué nos referimos con esto? Que muchas de las personas o muchos de los en relación, son los pequeños, desde el nivel primario o nivel básico, que es, pues, es obligatorio según nuestra Constitución. Muchos jóvenes o muchos niños desertan de sus estudios. ¿Por qué? Hay muchas causas y muchos puntos que son en contra. Otro de los puntos es la falta de convencimiento de los padres de familia sobre la utilización. Como les vengo mencionando y lo vuelvo a repetir, la mayoría de nuestras comunidades indígenas o zonas rurales en nuestro México son pues las más afectadas. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay veces que la cultura o en sí política, etcétera, es la que influye, entre ellos pues sobre todo los líderes de familia, que son los padres. Hay ocasiones en las que estos no encuentran una utilidad para que sus hijos aprendan o sienten que es nula la presencia de sus hijos en una escuela. Entonces, es por eso que relativamente se los llevan a trabajar en distintos campos o en distintas ramas, que son, por ejemplo, el campo, la construcción. En caso de las mujeres, pues las dejan en casa atendiendo el hogar. Entonces, esto nos quiere decir nuestro siguiente punto, que es la falta de convencimiento de los padres. Como tercer punto, la poca motivación de los participantes en el proceso de alfabetización. Pues básicamente por lo mismo, de que hay muchos factores influyen en esto de la deserción de la educación o pues simplemente de enseñarse a leer o escribir, es pues lo mismo, el desinterés por aprender. El impacto social y económico del analfabetismo. Las causas del analfabetismo se reflejan en tres aspectos. El primero, pues, es el social. Entre ellos influyen, pues, las decisiones de los padres, cuando son los afectados desde pequeños. Político, es por eso que nuestra Constitución marca que todas las escuelas obligatorias, que son los niveles básicos, primaria, secundaria, sean laicos, no pertenezcan a ninguna religión, no pertenezcan a ningún interés político. Entonces, ese es el objetivo, que los pequeños o los adolescentes no deserten. Y económico es uno de los principales problemas que nuestro
México tiene, el factor económico, ya que a veces influye que los padres no pueden costear la educación de sus hijos, entre ellos pagar sus pasajes, pagar sus útiles, pagar sus uniformes, etcétera. Y bueno, pues si bien en los últimos años las condiciones de la educación, tanto primaria como secundaria en México, han mejorado enormemente, aunque aún seguimos por debajo de lo que tenemos planteado. La principal causa de esta situación es no asistir a la escuela o carecer de los servicios educativos pertinentes e incluso pues las cifras oficiales que nos ha brindado el Instituto Nacional de Estadísticas Geográficas Informáticas, que es el famoso INEGI, plantea que 6 de cada 100 hombres y 8 de cada 100 mujeres o más de 15 años son analfabetas. El desequilibrio que se manifiesta en las estructuras sociales, económicas, políticas y culturales de los pueblos es considerado como la causa del analfabetismo. Ello contribuye a que las grandes mayorías de habitantes estén marginados en los procesos de desarrollo y vivan en una crítica situación de pobreza y estancamiento. El analfabetismo tiene sus raíces más hondas en el atraso pues, económico, que es lo que les vengo platicando, y que impera en regiones más que nada rurales, donde el régimen de tenencia de tierra acusa mayor atraso. Y la población campesina está sujeta a relaciones semifundales de producción. El analfabetismo desde este punto de vista deja de ser problema estrictamente pues de manera escolar, sino que se basa y se convierte en un problema económico, ya que por eso es una de las principales y mayores causas, pues porque utilizan a sus hijos para otros fines. Entre ellos pues viene interviniendo también la religión y la condición política de los padres. Considerando el analfabetismo como un problema de carácter social y económico íntimamente ligado a las condiciones de pobreza y miseria de la población, se le atribuye las siguientes causas de carácter general, que las podemos dividir en dos. Una es la extrema pobreza, es lo que más destaca en este tema, en nuestra mayoría de la población. Y el otro punto, que no menos importante, el insuficiente número de escuelas y maestros rurales para cubrir la demanda educativa de nuestra población. Hola, buenos días. Mi nombre es Galicia García y yo les voy a explicar acerca de las consecuencias, bueno, un poco más acerca del impacto que tiene el alfabetismo en la sociedad. Algunas de las consecuencias sociales se pueden englobar en torno a la salud. Esto quiere decir que pues estas personas no tienen acceso a cierto tipo de información debido a que no tienen la capacidad de comprender lo que se encuentra redactado, por ejemplo, en algunos medicamentos, o comprender cierta información que les permite acceder a una salud íntegra. De la misma manera, en el hogar se puede ver afectado o afectadas las prácticas de nutrición y de higiene, y pues hay más probabilidades de que se adopten menos probabilidades, de que se adopten medidas de salud preventiva, como las vacunas o los controles de salud. En cuanto a la salud laboral, se refiere a que pues, las personas que son analfabetas poseen un alto índice de siniestralidad laboral. Esto quiere decir que pues, son más propensas a sufrir algún tipo de accidente, ya que no comprenden las instrucciones, por ejemplo, en el uso de las maquinarias, o las cuestiones de seguridad, normas de seguridad, para poder cumplir con sus tareas diarias, y esto afecta también pues la salud o la integridad física de sus compañeros.
En cuanto a la salud sexual y reproductiva, nos referimos a la desinformación que esto conlleva, sobre todo en el uso de preservativos o inadecuado uso de métodos anticonceptivos que pueden traer diferentes consecuencias a la salud de quien hace mal uso de estos, así como embarazos no deseados o enfermedades de transmisión sexual. Siguiente, por favor. Los efectos en la educación se pueden reflejar de manera en que usualmente las personas que no tienen acceso a una educación básica o que la tienen, prefieren poner como prioridad el trabajo, se privilegia el trabajo antes de la educación debido al costo de oportunidad, o sea que la necesidad de salir a trabajar es una prioridad antes de la educación, ya que esto los ayuda a subsistir en general. Siguiente, por favor. Aquí les puse un ejemplo de cifras, esto es del 2015, desafortunadamente no pude encontrar información más actualizada, pero en este año podemos ver que había 3.6 millones de menores trabajando, o sea, 8.4 de cada 100 menores de entre 5 y 17 años realizan alguna actividad económica. Son personas que deberían de estar priorizando su educación sobre el trabajo, sin embargo, gracias a pues la desinformación que tienen, así como algunos aspectos económicos de los cuales ahorita les voy a platicar, priorizan el trabajo antes de la educación. Siguiente, por favor. Ok, en la cohesión social. En la cohesión social nos referimos en general a la discriminación que este tipo de personas sufren gracias a que muchas de estas personas no hablan el mismo idioma que la mayoría del país, por así decirse, y no comprenden este mismo idioma a la hora de escribir o de leer. Y también nos referimos a su poca o nula participación en el aspecto político, ya que pues estas personas no pueden conocer o acceder a los derechos individuales que la ley les otorga y gracias a esto no pueden participar de manera activa en los derechos colectivos, o sea, sus opiniones no son tomadas en cuenta, así como sus exigencias o necesidades, ya que ni siquiera muchas veces están al tanto de lo que son sus derechos. Creo que si hablamos de que México es un país democrático, deberían de tomarse en cuenta estas personas sin importar que no hablen el mismo idioma que nosotros o que no tengan acceso a la educación, lo cual de principio ya está muy mal, pero deberíamos de tomarlos en cuenta, ya que en México hay por lo menos 300 distritos electorales federales y en ellos al menos el 40% de la población es indígena. Estamos hablando de que estas personas no son partícipes en algo que nos corresponde a todos. Esto también se debe a la poca inclusión que hay, incluso en general en la educación muchas veces las personas no se acercan o no buscan pues acceder a la educación gratuita que se les ofrece, no solo por las dificultades que esto implica como el lugar, la distancia o cualquier otra cosa, sino que ni siquiera es tomado en cuenta el dialecto que ellos hablan. Entonces pasa lo mismo al momento de intentar hacerlos partícipe en los aspectos políticos, pues estas personas no
comprenden muchas veces lo que está pasando. Y hay de hecho una ley acerca de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas, que en el artículo 7 dice que la federación y las entidades federativas tendrán disponibles y difundirán a través de textos, medios audiovisuales e informáticos, leyes, reglamentos y contenidos de programas, obras, servicios, etcétera, dirigido a comunidades indígenas en la lengua correspondiente. Esto debería de hacerse, pero en realidad es algo que no se hace, ni siquiera se es tomado en cuenta. Y pues gracias a esto estas personas no pueden tener participación activa en la democracia. Y de hecho ni siquiera son tomadas en cuenta sus necesidades. Algo que les iba a comentar es que gracias a esto también existen mujeres indígenas que no se les tiene permitido votar. Pues estamos hablando de que este derecho tiene aproximadamente 60 años y muchas de ellas no lo hacen, aunque quisieran, no lo ejercen porque sus maridos o las costumbres que manejan dentro de su comunidad no empatan con los derechos que tienen reflejados en la Constitución o en el municipio. Entonces, yo comprendo que muchas de estas comunidades están regidas de otra manera, pues se les respetan sus usos y costumbres, como lo vimos en el artículo 2, pero es gracias a esa misma desinformación y pues hasta cierto punto rezago, ignorancia, que las mujeres de ciertas comunidades no pueden participar. Hay 417 municipios que se rigen por sistemas normativos internos, que es lo que les comentaba, basado en usos y costumbres. Entonces estas personas pues no, tampoco tienen acceso. Siguiente, por favor. Gracias. Aquí les puse una infografía hecha por el INE que nos dice que apenas este año se consideraron 13 diputaciones indígenas, en las cuales son 3 mujeres y 10 hombres. Esta desigualdad viene de lo mismo que les acabo de comentar. Pero bueno, aquí vemos que por lo menos se les está intentando considerar para que puedan también ellos ejercer sus derechos. Siguiente, por favor. Les vamos a hablar ahora un poco de las consecuencias económicas. Pues bueno, en general sabemos que el acceso a la educación es uno de los factores que van a determinar si las personas que nos contratan nos van a ver como empleados productivos, ya que pues la escolaridad se tiene contemplada como una capacidad, una habilidad extra de. Entonces, a pesar de que no estoy muy de acuerdo en lo personal con esta situación, es algo que rige a la sociedad. Entonces, estas personas tienen menor acceso a empleos y sobre todo a empleos que impliquen una mayor ganancia. Estamos hablando de que trimestralmente el promedio de ganancias en el país es de 18,000 pesos y baja a 8,500 para las personas que terminaron la educación primaria, que la lograron terminar. Y ahorita más adelante les vamos a mostrar unas estadísticas que en realidad son muy pocas las personas de las comunidades marginadas que tienen acceso a una educación primaria completa.
Obviamente sabemos que cuanta más educación, mejoran nuestros sueldos. Un mexicano que sí logró cursar la preparatoria puede ganar hasta 19,000 pesos y una persona que tiene la licenciatura concluida hasta 37,000 pesos. Para las mujeres, pues todos conocemos la desigualdad en cuanto al salario, pero pues aquí se muestra todavía un poco peor, ya que el ingreso trimestral promedio baja a los 13,500 pesos. Recordamos que para los hombres en general es 18,000 pesos y todavía disminuye más si la educación es baja y aparte depende del número de hijos que tengan. Y sobre todo hay que hacer notar que en este caso, pues las mujeres de las comunidades marginadas tienen todavía menos acceso a la educación, ya que está considerado que su trabajo es encargarse del hogar y se le da prioridad a eso. En cuestiones de sueldos, esto me parece algo muy, pues, injusto, ya que estamos hablando de que una familia mexicana en promedio gasta 13,529 pesos al mes y estamos viendo que estas personas trimestralmente pueden ganar 8,500 pesos. No alcanza ni siquiera para una canasta básica decente y mucho menos para cubrir los servicios o necesidades que tienen. Hablando de que usualmente estas personas en comunidades tienen unas familias amplias, y no pueden acceder a muchos servicios que deberían de estar incluidos de manera gratuita en su estilo de vida. Siguiente, por favor. Aquí les puse una tabla de Jalisco del 2010 y de las ocupaciones que se utilizan en hogares analfabetos. El 41,93% son trabajadores agropecuarios. De ese 41,93 estamos hablando que el 45,68 son hombres y el 16,68 son mujeres. En cuanto a trabajos industriales, artesanos y ayudantes, el 25,82% es el total, el 28,39 son hombres y el 8,33 son mujeres. En cuanto a los servicios personales, el 16,13 del total, el 13,58 de hombres y 33,33 de mujeres. En comerciantes, en total es el 12,90%, en hombres es el 9,88% y en mujeres 33,33%. Los trabajadores de protección y vigilancia cuentan con un 2,15% en total, de los cuales el 2,47% son hombres y no existe un porcentaje en mujeres en este año. Y cualquier otro tipo de trabajo u ocupación entra en el 1,07% en total. No existen nombres en estas otras ocupaciones, de los cuales muchos de estos son trabajos en el hogar, y el 8,33 en mujeres. Siguiente, por favor. Buenos días, compañeros. Ahora toca hablar de las principales causas de deserción escolar. Una de ellas es la falta de recursos económicos. Como bien ya hablaron mis compañeras, pues es algo que yo creo que está sobre nivel la economía. El siguiente es problemas familiares como la desintegración familiar, que hace que los alumnos se desmotiven para sobresalir adelante, que esto puede ser como una separación de los papás o que la hermana ya se fue, pues que se separen de familiares que estén muy apegados hacia ellos. El desagrado por el estudio,
pues la principal materia que la mayoría nos quejamos o nos llegamos a quejar alguna vez, creo que fueron las matemáticas. Entonces, pues bueno, es muy obvio que a veces es desagrado estudiar porque es muy pesado y no entiendes. En la siguiente gráfica se muestra la distribución de las respuestas de algunas personas encuestadas de acuerdo a una encuesta nacional. ¿Podrías cambiarle, por favor? Como se muestra, pues está en alto nivel el que no les gusta estudiar hoy en día a los chavos. Y creo que es algo que es muy notorio, puesto que ya la mayoría prefiere meterse a trabajar para ganar su propio dinero. El siguiente porcentaje que sigue es el que no tiene recursos, no tiene cómo estudiar, no tiene economía, no tiene apoyo, no tiene absolutamente nada. Y el siguiente que está más fuerte es el que tienen que trabajar. Esos son los tres que sobresalen. ¿Podrías cambiarle de perspectiva, por favor? Muy bien, pues de los estados más críticos, el principal es Guerrero, con un 30% de habitantes analfabetos. Entonces después le sigue Chiapas con un 25% y después sigue Nayarit con un 23% de analfabetas. Entonces sí, es algo muy difícil. ¿Podrías cambiarle, por favor? En la siguiente es los que continuamos con los estudios o las que continuamos con los estudios. Sobresale aquí la mujer. La mujer tiene un 62.9% que continúa con sus estudios y los hombres solo tienen un 60.9%. Entonces es muy bajo el porcentaje que tenemos, pues los dos, porque en sí deberíamos estar altos los dos, pero sí sobresale aquí la mujer y el hombre es el que se queda más abajo, puesto que prefiere salirse a trabajar porque el hombre siempre es el que supuestamente se dice que lleva el dinero. Entonces a veces no prefieren meterse a trabajar que estudiar. Una manera fácil de ganarse la vida hoy en día con los hombres. ¿Podrías cambiarle, por favor? Muy bien, pues en la siguiente es el porcentaje que hay de los niños indígenas que no asisten ni a preescolar ni a primaria. Y ahí es un 43% en el país de México. Y maestros que trabajan en escuelas indígenas es un 47% solamente de un 100% que tenemos. Entonces es muy poco, muy poco. Tampoco hay apoyo de ellos hacia los alumnos, apoyo hacia las comunidades indígenas como debe ser. Entonces creo que sí necesitamos algo de ayuda porque es un gran porcentaje, de los cuales a lo mejor cuando estás realmente en la pobreza son los que quieren sobresalir adelante con estudios, y hay otro porcentaje que puede tener estudios y prefiere salir adelante con trabajo. Entonces es como que un desnivel muy fuerte por cuestiones económicas siempre. ¿Podrías cambiarle, por favor? Y pues aquí, como dijo mi compañera Gali, hice una gráfica y realmente se eleva mucho el mexicano que tiene un posgrado. Eso ya explicó. Entonces si se fijan, mexicano con preparatoria, 20,000, mexicano con licenciatura, los 40, y pues un mexicano con un posgrado es súper mayor el sueldo que puede llegar a recibir. Mi nombre es Mónica Castillo y para centrarnos en el tema les voy a presentar el caso de esta comunidad rural que, como es evidente, no es la única que carece de educación, hablando en el aspecto económico y en la insuficiencia de docentes rurales que estén dispuestos a ir hasta estas comunidades marginadas a prestarles el servicio y garantizarles la educación.
Esta comunidad es La Pareja, es una comunidad del municipio de Ameca, en el estado de Jalisco. Cuenta con aproximadamente 300 habitantes y voy a empezar a hablarles de la estructura social. En la siguiente diapositiva, primero los voy a centrar un poquito en las atenciones y los servicios que tienen. Todos los habitantes de esta comunidad reciben atención médica por parte del INSABI. Todos y cada uno de los habitantes de padres de familia son productores de maíz, es decir, trabajan en el campo. En la estructura social, en la estructura económica, algunas viviendas a la fecha todavía tienen piso de tierra y algunas consisten en una sola habitación. Todas tienen acceso a luz eléctrica, pero no todas tienen el sistema de drenaje, no todas cuentan con él. Entonces, las personas optan por hacerse sus propias fosas y pues también hay mucha carencia económica, entonces no tienen la posibilidad de tener a lo mejor aparatos electrónicos como podría ser computadoras o tal vez antenas para tener acceso a internet. En la siguiente diapositiva tengo la estructura, la educación escolar en esta comunidad. La mayoría de las personas de esta comunidad de la tercera edad son analfabetas, es decir, nunca tuvieron educación, nunca recibieron educación, no fueron a una escuela. Los niños reciben educación preescolar por parte del CONAFE, que es el Consejo Nacional de Fomento Educativo, que más adelante les voy a platicar qué es, pero también quiero mencionarles que en esta comunidad no hay una secundaria y los adolescentes que quieren seguir sus estudios, porque así lo ven en esa comunidad, no es algo que tengan como prioridad, como antes se mencionaba. La prioridad es el llevar el sustento para tu familia, y muchos padres tienen que llevar a sus hijos a trabajar también con ellos para poder solventar todas las necesidades del hogar. Para llegar a esta secundaria que está en una comunidad vecina, tienen que caminar 30 minutos. Normalmente los docentes que van a esta comunidad, pues obviamente llevan su vehículo, entonces si existe la posibilidad de que este docente pueda, coloquialmente, como lo decimos, darles un ride, pues eso ya es un alivio para estos adolescentes que quieren seguir estudiando. Y pues ya en el caso del bachillerato, si terminaron la secundaria y quieren seguir estudiando el bachillerato, porque para ellos el máximo es la secundaria, y muchos de los adolescentes que terminan la secundaria tienen pues la idea de que eso es todo y que ya no hay algo más que hacer. Y entonces pues siguen igual el mismo rol que tienen también sus padres, de trabajar en el campo y de llevar dinero a sus casas. El bachillerato está a 1 hora, es decir, ya en el municipio, en Ameca, Jalisco.
y pues no hay transporte a esa hora. Del bachillerato pues empiezan las clases normalmente 7, 8 de la mañana y no hay transporte. Entonces, para ellos es todavía un reto porque tienen no solamente tomar esta decisión de seguir estudiando, sino que también tienen que salirse de su comunidad e irse a vivir a este municipio para poder asistir a la preparatoria, al bachillerato. En esta diapositiva están observando una fotografía que es de una persona que vive ahí en esa misma comunidad, que ofreció sus servicios al CONAFE, que es de lo que les hablaba anteriormente, que es el Consejo Nacional de Fomento Educativo, que este es un programa como alternativa para la educación preescolar. Tiene el objetivo de llevar la educación a estas zonas marginadas y pues incrementarles el deseo por estudiar. Esta persona que ven en esta fotografía es residente, como les digo, de ahí de la misma comunidad, pero no siempre se cuenta con una persona de la misma comunidad que quiera ofrecer sus servicios. Entonces, tienen que optar porque otra persona que quiera darles clases prácticamente. ¿Y cómo es que estas personas se preparan para darles clases? Pues este programa, el CONAFE, los prepara con cursos para que ellos puedan educar a unos niños que evidentemente no tienen acceso a la educación. Este programa tiene un enfoque humanista porque, como su nombre lo dice, es meramente altruista. Si tú decides hacer esto, sabes que vas a batallar mucho y que las cosas no son fáciles y que probablemente tengas que sacar de tu bolso para lograr el objetivo, que es llevar la educación a estas comunidades. Para poder ser un voluntario, tienes que tener estudios mínimos de secundaria y este programa les otorga apoyos que vienen, pues, materiales didácticos prácticamente útiles escolares para los niños y asesoría pedagógica para los docentes, para los voluntarios. Puede ser cualquier persona que haya culminado sus estudios de secundaria o alguna persona que esté estudiando alguna carrera o que esté meramente relacionada con la educación, con la docencia. En la siguiente diapositiva les presento fotografías y les voy a empezar a hablar de las obras que realizan los padres de familia de esta comunidad. En estas fotografías, en la esquina superior derecha, podemos observar es un lado del módulo y se observa una pintura, que es una pintura que realizaron las mismas mamás. Ellas se organizan y empiezan como a decorar todo esto para que los niños tengan todavía más emoción por estudiar y que no solamente lleguen a un cuarto al que les van a decir qué hacer. En la parte de abajo, en la esquina inferior izquierda, está el baño, que ese baño se construyó hace 2 o 3 años. Ese baño no existía, estos niños no contaban con un baño y pues los padres de familia, otra vez lo vuelvo a mencionar, se organizaron para juntar ese dinero para poderles hacer un baño a los niños del preescolar. Y en la parte del medio está un comedor que igual los padres de familia juntaron los fondos para poder hacerlo y los mismos padres
fueron los que lo hicieron, lo fabricaron. En la siguiente diapositiva pues ya les explico cómo hacen los padres de familia para captar todos estos fondos y poder ofrecerles a sus hijos una educación y unas instalaciones también de calidad. Esto lo hacen por medio de captación de fondos. En la parte del lado derecho está una foto de unos niños con un cartel que dice La Primavera. En este mes que se celebra precisamente el inicio de la primavera, hacen un concurso y participan todos los niños, se disfrazan con la temática de la primavera y hacen kermés. En esa kermés los padres de familia venden cosas, comida específicamente, y pues las mismas personas de la comunidad son las que acuden a esa kermés y pues de ahí sacan el dinero para hacer todo lo anterior que ya les mostré. Estas imágenes, estas fotografías son fotografías de esa misma comunidad, son niños de esa comunidad. Todo lo que observan aquí es la realidad de esta comunidad. Yo quiero hacer un señalamiento que si bien el artículo 3 de la Constitución Política Mexicana nos dice que la educación debe ser gratuita, pues en este caso no es del todo gratuita, ya que los padres de familia pues tienen que solventar los gastos de las necesidades de esta escuela, de este kinder. Y aunque probablemente haya apoyos para para realizar este tipo de actividades, nosotros sabemos que no siempre los hay. Y otra cosa que es muy importante mencionar es que las personas que van como voluntarios del CONAFE van sin rumbo prácticamente, porque no saben si se van a encontrar a lo mejor con unos niños que no hablan español o que no hablan, pues, que no pueden darles clases, porque entonces los docentes no tienen lenguaje, como es en las comunidades indígenas. Y prácticamente los padres de familia se encargan de todo, a excepción de la educación, que es ahí así partida por los voluntarios. Los padres de familia se organizan pues en grupos y se turnan para que ciertos grupos vayan a limpiar el kinder, para que vayan a decorar, para que vayan a plantar, para que vayan a pintar, como las imágenes que ya les mostré anteriormente. Y pues bueno, para finalizar este apartado, sabemos que hay mucha desigualdad en México y que es indispensable recordar que se debe hacer llegar la educación a todos lados, porque nuestra Constitución política nos dice que es un derecho y que además el Estado nos lo debe garantizar. A continuación, voy a exhibir un video sobre una experiencia de un voluntario de CONAFE. Así luce la comunidad de Sachila, a las afueras de la capital de Oaxaca, en México. En estas precarias condiciones, la escuela pública Adolfo López Mateos recibe a 114 alumnos de primaria pertenecientes a distintas etnias indígenas.
Los maestros de esta región encabezan el movimiento magisterial que se opone enérgicamente a la reforma educativa promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto en 2013. El gobierno asegura que disminuirá las profundas brechas de desigualdad en el país, pero los maestros dicen que las nuevas evaluaciones no concuerdan con la realidad rural e indígena entre carencias y analfabetismo. O sea, ¿por qué nos exigen una educación de calidad si el gobierno no nos está dando nada, ni materiales, no nos da aulas, no nos da agua, no nos da electricidad, no nos da absolutamente nada? ¿Por qué exigir si no nos dan? Lo que más necesitamos es mejor educación y muchas cosas, porque ya ve que nuestra escuela sí carece de bastantes cosas y lo que más es aulas, baños, todo eso. Según el Ministerio de Educación, un 30% de las escuelas en Oaxaca, Chiapas y Guerrero no cuenta con sanitarios o al menos agua potable. Las familias deben pagar cuotas de unos $8 anuales, a veces inalcanzables, para cubrir materiales y gastos básicos que en realidad corresponden al Estado. Entre carencias de alimentación y vestimenta, a veces son los maestros quienes costean material para sus alumnos. No estoy trabajando dignamente porque no tengo las condiciones que debo tener, pero aún así estoy con la frente en alto y quiero sacar mi trabajo y amo a mis niños y hago mi carrera. Y el gobierno no puede venir a pisotearnos más porque dicen el rico se hace rico y el pobre se hace más pobre. En México, cerca de la mitad de los alumnos de 15 años no alcanza competencias básicas en ciencias, lectura o matemáticas, según un informe de 2012 de la OCDE. Entra a Mercado Libre, elige el producto que más... Ahora bien, ya sabemos que las principales causas del analfabetismo son sociales, económicas y políticas. Sí, en lo social muchas de las veces entra el que los padres consideran que el estudio no tiene algún beneficio y también nos dicen que el sistema educativo no tiene lo necesario para una buena enseñanza hacia los alumnos. Respecto a las consecuencias que repercuten, sabemos que hay consecuencias laborales, ya sea en que tengan menos oportunidades y los exploten en sus trabajos, consecuencias en el hogar en el que necesiten leer algún instructivo, algún medicamento y no puedan hacerlo, y consecuencias que afecten a la sociedad, la falta de educación y la sexual y reproductiva, en las que entra el que no se informan respecto a métodos anticonceptivos, el que no se informan respecto a enfermedades de transmisión sexual y tampoco respecto a los embarazos. Hay una falta muy grave dentro del gobierno, puesto que nos hemos dado cuenta en el transcurso de esta exposición en la que cabe recalcar que nosotros tenemos como derecho una educación. Y también esto provoca que el gobierno se beneficie. En cierta parte, creo que para ellos el que una persona sea analfabeta les sirve porque no tiene los conocimientos que necesita para hablar por él o incluso hablar por su pueblo, porque como nos hemos dado cuenta, la mayoría de las personas analfabetas están en grupos indígenas.
crean una discriminación hacia ellos y hacen que tengan que ir a otros lados a trabajar y ser explotados. También refiere a que sí, se dice que hay muchos programas gubernamentales y que apoyan y dan y todas esas cosas que vemos en la tele, pero realmente creo que esos programas que ellos hacen son más bien para ganar fama. Porque sí, se ve que ahora tenemos el vivo ejemplo de que en las escuelas dan uniformes y material escolar y todas esas cosas, pero en comunidades donde la gente realmente lo necesita y la gente no tiene la posibilidad de poder hablar por ellos, comunidades que realmente no son conocidas y que no pueden hablar por ellos, es donde el gobierno no alcanza a llegar, porque para ellos no les importa el apoyarlos. Y además de que la gente no está informada y ellos siendo analfabetas no saben en realidad los derechos que tienen. ¿Cómo es que las personas tienen que poner de su bolsillo para poder estudiar donde hay países donde te pagan por estudiar? ¿Cómo es que las personas tienen que dejar de estudiar por falta de recursos para ponerse a trabajar? Realmente son cosas que tenemos que ponernos a pensar, pues sí, son causas sociales, económicas y políticas, pero creo que lo que más influye en estas causas es la política, porque de ahí se desglosa también las causas económicas y las sociales. Espero de verdad les haya servido y puedan comprender lo que es el analfabetismo en México y que no solo hay en México y que realmente hay comunidades donde el gobierno no alcanza a llegar y no pueden apoyarlo. Y pues ya.